Hoy es el último mensaje de la serie del libro de Romanos. 45 semanas, 45 mensajes, mis amados. 16 capítulos, 433 versículos, 7,111 palabras. Y hoy estaremos culminando y cerrando este libro. Y espero que aquellos que han venido o han estado por lo menos el 80% de esta serie, sepamos cuál ha sido el enfoque principal de esta carta. No les voy a preguntar, no se preocupen. Pero el enfoque principal de esta carta por los últimos 45 semanas ha sido el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. Y hemos escuchado y aprendido a través de 45 semanas acerca de este Dios maravilloso que creó este plan de redención para que ahora tú y yo estuviéramos el día de hoy aquí. Y aprendimos acerca de este glorioso evangelio que nos ha salvado. Nos ha dado la oportunidad de tener una nueva relación con Dios. Pero aquí está el asunto. Muchos cristianos nos quedamos ahí, en mirar el glorioso evangelio como el evangelio que nos ha salvado o el evangelio de salvación. Y ahí terminó todo. Y después seguimos nuestra vida cristiana y vivimos vidas cristianas muchas veces sin dirección, muchas veces impotentes, sin rumbo, difíciles, y no entendemos por qué si la vida cristiana está supuesta a ser un poquito diferente, ¿por qué me cuesta tanto? Porque nos olvidamos que el mismo evangelio que nos salvó es el mismo evangelio que Dios usa para cada día de nuestra vida. Y la vida cristiana, mis amados, la vida cristiana no fue diseñada para vivirla mediante fuerzas propias, porque no podemos. La vida cristiana fue diseñada por el Señor a través de su provisión, una provisión sobrenatural, la provisión que viene de Dios, las fuerzas que vienen de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Y por lo tanto, el vivir la vida cristiana no debe de ser y no debería de ser una vida sin rumbo, sin dirección. Y Pablo creo que ha construido este argumento a través de la carta de Romanos. Muchas veces estamos desesperados o el ser humano está desesperado buscando la respuesta en muchas veces nuestras propias fuerzas o por nosotros mismos. Y ahí en la desesperación, ahí en la confusión, entonces Dios ha venido a intervenir en nuestras vidas. Todos necesitamos, y todos los que estamos aquí hemos necesitado de la intervención de Dios. Eso es el evangelio. Y aquellos que llegaron a conocer este evangelio y se rindieron y entregaron sus vidas al señorío para que Él fuera Señor y Salvador de nuestras vidas, esto es la salvación. Entonces comenzamos a experimentar no solamente el perdón por nuestros pecados, pero una nueva relación con Dios. Pero no solamente ahí, sino también comenzamos a experimentar el poder para vivir la vida que Dios desea para nosotros. Ya no vivimos más bajo el poder o la esclavitud del pecado, nos enseñaba Pablo en Romanos, sino ahora vivimos bajo la gracia que es en Dios. Y el libro de Romanos grita, mis amados, la razón
por la que Jesús vino, estábamos desesperadamente perdidos, sin Él, sin esperanza. Entonces, Cristo en amor vino y tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo. Pero como vimos, tampoco el evangelio o la salvación es automática. Hay un sentido de responsabilidad nuestra de recibir ese regalo y rendir nuestras vidas, aceptarlo de parte de Dios y permitir que Él sea el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y para creer esto, mis amados, no hay que entenderlo todo. Cierto que pasamos, quizás yo no sé, 5 meses, quizás 6 meses, hablando teología y doctrina a través de los primeros capítulos de Romanos. Pero no hay que entenderlo todo, mis amados. Por supuesto, les invito a que lo estudien nuevamente. Pero para creer, mis amados, solamente necesitamos entender lo siguiente. Estábamos perdidos, sin Cristo, sin esperanza. Estábamos en una desesperación, sin Dios. Pero Dios nos amó y entregó a su Hijo por nosotros y para pagar nuestro pecado, perdonar nuestros pecados. Y cuando creemos esto, entonces aceptamos y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús para que sea el Señor de nuestras vidas. Esto quiere decir para que Él sea quien nos dirija cada día en nuestras vidas y lo aceptamos como nuestro Salvador. O sea, tenemos nuestra fe que Él va a salvarnos hasta el último día. Y eso es Romanos, básicamente, mis amados. Así es que hoy vamos a leer los últimos 3 versículos porque Pablo va a terminar recalcando algo muy importante que no se nos puede olvidar. Y la palabra del Señor dice en Romanos 16, estamos en los últimos versículos del 25 al 27. La palabra del Señor dice: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, yo te doy gracias. Gracias, mi Señor. Eres un Dios maravilloso. Eres el único y sabio Dios. ¿Quién se puede comparar a ti? Señor, gracias por habernos permitido como iglesia, Señor, caminar a través del libro de Romanos, Señor, para mostrarnos, no solamente enseñarnos, pero mostrarnos, Señor, tu maravilloso plan lleno de bondad, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia. Gracias, Señor, por habernos permitido caminar a través de este libro, Dios, y mostrarnos tu plan perfecto de redención para nosotros, que sin merecerlo, Dios, simplemente te plació a ti amarnos de esa manera. Oh Dios, que nuestras vidas no puedan continuar igual, Señor, después de haber estudiado este libro. Señor, que nuestras vidas reflejen, Señor, ese evangelio, esa bondad, esa misericordia, esa gracia que no solamente nos ha salvado, pero como Pablo viene a decirnos, es quien nos confirma día a día, cada momento de nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias por tu palabra que nos edifica. Gracias por tu palabra, oh Dios, que, Señor, nos vivifica.
Señor, te bendecimos por ella. Gracias por permitirnos tenerla en nuestras manos cuando muchos no la tienen, cuando muchos, oh Dios, desearían tenerla o muchos aún la desconocen. Señor, bendice este tiempo, Señor, los próximos minutos, y te pido que nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón se enfoque en ti, a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Que no sea mi voz o mis palabras solamente, sino seas tú hablándonos. Porque yo mismo, Señor, te necesito el día de hoy más que ayer. Necesito escuchar esto también. Y necesito continuamente ser edificado en ti, Señor. Bendice este tiempo, Dios, y bendice tu palabra ahora, Señor, al compartirla con mis hermanos, Señor. Y líbranos, oh Dios, de que ideologías, filosofías o palabras huecas no sean utilizadas ni por mí ni por ninguna persona en esta congregación. Mas que la verdad de tu palabra sea, Señor, quien nos edifique. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados, el primer punto que quiero compartir con ustedes en cuanto a estos versículos es: el Dios de poder nos afirma a través del Evangelio. El Dios de poder nos afirma a través del Evangelio. Y Pablo comienza proclamando lo que Dios puede hacer a través del Evangelio. Pablo comienza diciendo, y no sé si me pueden poner el versículo nuevamente que leímos. Pablo comienza, dice, y aquel que es poderoso. Esa palabra poderoso, mis amados, en el original es esa palabra que muchos conocen, dunamo, dunamis, que es una fuerza o un poder dinámico increíble que no se puede comparar. De ahí es donde viene la palabra que hoy conocemos en español, dinamita. Es esa fuerza increíble o esa magnitud de poder que se necesita para romper montañas, montañas de incredulidad y corazones de piedra, mis amados. Ese poderoso Dios ha venido precisamente a hacer eso. El Dios poderoso, el Dios que tiene la capacidad dinámica, o sea, poderoso, de transformar corazones, de cambiar vidas, de restaurar familias, de cambiar cualquier circunstancia y cualquier situación. Ese Dios poderoso, con ese poder que es dinámico, entonces Pablo comienza diciendo y alabando a ese Dios, que es dinámicamente capaz, no solamente de quebrantar nuestros corazones depravados y cambiar nuestra manera de pensar para llevarnos al conocimiento de su gloria. No solamente puede hacer eso, Pablo nos va a decir, sino también es capaz, el mismo poder que hizo eso en nosotros, cuando nosotros estábamos ciegos, perdidos, que no le conocíamos. Mire, yo no sé si le he contado mi testimonio, a algunos lo conocen, pero a mí yo no estaba aquí en un lugar como estos. Yo no fui a una gran campaña evangelística, nada de eso. Yo estaba yo estaba solo en la sala de mi casa, solo a mis 17 años en la sala de mi casa, viendo televisión. ¿Por qué le cuento esto? Porque ese es el poder dinámico de Dios. Y mientras yo pensaba y no creía en la iglesia ni en las cosas de Dios, aunque yo había escuchado, yo no creía nada de eso, ni le ponía atención. No estaba interesado ni en Dios, ni en tener una relación con Dios, y nada de esto de la iglesia. Y mira dónde estoy ahora. Y a mis 17 años, mientras estoy ahí, el poder dinámico de Dios viene y empieza a hablar a mi corazón.
Yo cuando cuento mi testimonio, en verdad fue como una cosa, como que me fui en blanco, porque lo próximo que me acuerdo es que estoy tirado en el piso llorando, gritando la necesidad que yo tenía de Dios. Porque eso es lo que hace el poder de Dios. Lleva al ser humano al punto de mirar la necesidad que tenemos de Dios, mirar nuestra condición. Esto no pasa por sí mismo, mis amados. El ser humano en su pecado jamás va a llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Es lunes. Yo creo que es un buen día como para comenzar una diferente vida, una vida que agrade a Dios. El ser humano jamás va a hacer eso. Jamás. Nuestro pecado siempre nos va a llevar a pecar en contra de Dios. Solamente el poder dinámico, el poder grandioso y majestuoso de Dios es quien nos lleva a ese punto. Y cuando nos lleva a ese punto, entonces podemos mirar nuestra condición, podemos mirar a Dios, podemos entender lo que Dios ha hecho para con nosotros. Y entonces nos lleva al punto de la salvación. ¿Está conmigo? Pero no se queda ahí. Porque ese mismo poder que nos ha llevado a ese punto y nos salvó, y ese es el error de muchos cristianos, se hacen cristianos o nos venimos a ser cristianos, buscamos una iglesia, porque también yo lo hice, fui y busqué una iglesia. Todo eso es a través del Espíritu Santo, nos mueve a eso, nos mueve a conocer más a Dios a través de la Escritura, nos mueve a buscar más a Dios a través de la oración. Todo eso lo hace el Espíritu Santo, no es de nosotros, hermanos. No nos tomemos el crédito. Todo eso lo hace Dios a través de su poder. Pero no solamente se queda ahí, porque podemos ser salvos, llegar a ese punto de salvación, ser parte de una iglesia y no cambiar. Ser las mismas personas o vivir una vida cristiana mediocre. Y después de 10, 15, 20 años, todavía estamos lidiando con cosas. Todavía no somos el esposo que Dios desearía, o la esposa desearía que fuéramos, o la esposa que el esposo desearía que fuera. No le estamos glorificando a Dios como padres, como empleado de un lugar. No somos ni buenos cristianos en la iglesia. No sabemos ni cómo adorar a Dios. Y luego uno se pregunta, tienes que llegar a un punto de preguntarte, ¿esto es toda la vida cristiana? Ser parte de una iglesia, ir los domingos, el pastor o los que dan la bienvenida piden la ofrenda. ¿Eso es todo? No. Sino que Pablo dice que aquel que es poderoso, que nos llevó a la salvación, es quien nos va a afirmar conforme a ese evangelio que nos ha salvado, nos va a afirmar. Eso, cuando Pablo habla de eso, esto es, mis amados, esto es el diario vivir día a día hasta que el Señor nos llame a su presencia. Nos tenemos que predicar ese evangelio que llegó a nosotros, que alguien nos compartió o que llegó como a mí estando en la sala de mi casa. Ese evangelio es el mismo evangelio que nos tenemos que predicar día a día de nuestra vida. Hoy yo necesito rendir mi vida para que el Señor sea, para que Dios sea el Señor, para que Jesús sea el Señor y Salvador de mi vida hoy. Y mañana cuando me levante, necesito que mañana Jesucristo venga a ser el Señor y Salvador de mi vida, porque yo soy un pecador. Y comenzamos a vivir en la gracia que es a través de Jesucristo. Dios, a través de su poder, mis amados, no solamente cambió nuestro corazón y abrió nuestros ojos, sino también es quien nos edifica y nos establece en nuestra vida para su gloria todos los días de nuestra vida. Pablo comenzó esta carta en Romanos 1:16 haciendo una declaración, diciendo: porque no me avergüenzo de este evangelio que estoy a punto de decirles. Dice, porque este evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo el que cree. Cuando miramos ese versículo,
No sé si ustedes se acuerdan, hace 9 meses, 10 meses. Cuando Pablo dice es para salvación, no estaba hablando de un evento único. No estaba hablando de para que entonces tú, cuando el pastor diga ven al frente y tú hagas esa oración y se acabó. No, cuando Pablo dice es poder de Dios para salvación, está hablando de la vida de la persona. Es para salvación, es para que cada día tú continúes siendo transformado, restaurado, etcétera, y todo aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Ese es el poder de este evangelio. Entonces Pablo afirma que el poder dinámico del evangelio de Dios es a través de esto que se nos ha enseñado. Dios afirma y establece a las personas, mis amados, que confían en Él. Cada día de nuestra vida le necesitamos. Así como yo le necesité en aquel día en la sala de mi casa a los 17 años, le necesito hoy y le voy a necesitar mañana, mis amados. La persona que no cree en el Señor o que no le conoce, mis amados, desconoce acerca de Dios, desconoce a Dios, desconoce de su palabra, no conoce el camino a la salvación. La mayoría de la humanidad, mis amados, ni siquiera tienen realmente un interés. Estoy hablando de aquellos que no tienen una relación con Dios. Espero que todos los cristianos tengan un interés por Dios. Pero todos aquellos que realmente no han experimentado esto, mis amados, no tienen realmente un interés por Dios. Se sienten satisfechos en su vida muchas veces o con la religión que llevan, si es que llevan una religión. Y si no, muchos quizás ni tienen religión. Pero el ser humano siempre ha estado intentando por sus medios y sabiduría propia de alcanzar algo eterno, algo más grande que ellos mismos. Pero no lo entienden y caen en una búsqueda en vano continuamente. No entienden, mis amados, el conocimiento de la verdad del evangelio poderoso que puede realmente cambiar, transformar vidas, que puede cambiar a las personas. Y a través del evangelio, mis amados, Dios puede establecer en la mente y el corazón de los creyentes en su verdad, asentarnos, afirmarlos, cimentarnos y hacernos firmes en Él. Nadie, mis amados, excepto un cristiano, puede estar seguro en Dios. Nadie puede tener esa seguridad. Solamente aquellos que realmente han puesto su confianza en Jesús podemos tener esta seguridad en nosotros. Me aterra cuando hablo con cristianos de mucho tiempo y cuando les hago las preguntas, hermano, pero usted o hermana, usted entiende que si usted deja esta tierra, usted está listo para irse al cielo. Y me dicen, no sé. Hermano, espero que todos los que están en si usted ha puesto su confianza en el Señor Jesús con todo su corazón y en verdad ha experimentado el cambio en su vida que solamente Dios da, yo quiero asegurar el día de hoy que usted es salvo. Porque la salvación no es por usted o por quien usted es o por lo que usted ha hecho. La salvación es su fe en Cristo, quien lo ha hecho todo por usted. Y por eso somos salvos. Y muchos no tienen esta seguridad en Dios, en su verdad, en sus normas de justicia, en su amor y cuidado. Y muchas veces no saben si están listos para la eternidad. Pero aquellos que genuinamente se han entregado sus vidas y se han convertido, son los que verdaderamente pueden decir esto. Como Pablo dijo allá en 2 Timoteo, mis amados, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ojalá que cada uno de nosotros podamos decir eso después de haber escuchado todo esto del evangelio por 10 meses, mis amados. Ojalá podamos decir esas palabras con seguridad en nuestras vidas. No por mí, no en el poder, no en el conocimiento, en la inteligencia que yo pueda tener, no en mi propia sabiduría, no en mis propias fuerzas, no en mis obras, no es porque vengo los domingos a la iglesia, nada de eso, sino que estoy seguro en quién he creído. Yo no he creído en mí mismo para salvarme.
y estoy convencido de que Él es poderoso para guardarme hasta el último día. No solo el evangelio, mis amados, es el que establece a los hombres. El evangelio es el que proclama a Jesucristo, no cualquier evangelio. Porque como vimos la semana pasada, hoy en día hay muchos evangelios, ¿cierto? Te quieren vender un evangelio falso, barato o diluido, no puro, no el que la palabra del Señor enseña. Pero el evangelio que es puro siempre tiene a Cristo como el centro de él. Proclama a Cristo, proclama a Jesucristo como fuente y propósito. El evangelio de Dios que establece, del que Pablo está hablando, que establece a los hombres, que fortalece a los hombres, que nos guarda hasta el día final. El evangelio que necesitamos cada día en nuestra vida es el evangelio que proclama a Jesucristo. Cristo siempre será el centro y debe ser el centro de nuestras vidas, de esta iglesia y del evangelio en las escrituras. Cuando usted lee las escrituras son acerca de Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema principal de Romanos es Jesucristo. La historia principal de la Biblia es Jesucristo. Entonces la predicación, la proclamación de Cristo debe ser nuestro compromiso supremo en nuestra vida. Es ese evangelio, el que proclama a Cristo, es el evangelio que nos va a sostener, mis amados. 1 Corintios 1:22, Pablo dice lo siguiente acerca también de esto. Dice, porque en verdad, dice, los judíos piden señales y los gentiles buscan sabiduría. En otras palabras, aquellos judíos que tenían un cierto conocimiento de las escrituras, lo que ellos querían eran señales para ver si Dios era quien decía que era y si Cristo, pedían señales todo el tiempo. Y bueno, y sobre todo que en el Nuevo Testamento ya habían pasado 400 años y no habían escuchado de Dios, entonces ellos estaban esperando qué va a pasar. Por el otro lado, teníamos a los gentiles que no conocían de la palabra de Dios, no conocían mucho de Dios, y ellos simplemente lo que buscaban era sabiduría. Por eso hay tantas filosofías, la filosofía griega, la filosofía persa, porque buscaban en su propio conocimiento buscar qué era lo que iba a satisfacer o salvar al ser humano. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, para los escogidos, para los amados, para aquellos que han entendido estas cosas y se les ha revelado, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que Pablo ha estado predicando y esto es como Pablo está terminando la carta en cuanto a esto. El evangelio que he estado predicando, dice Pablo, el evangelio que he estado escribiendo acerca en esta carta de Romanos es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios a través de proclamar a Jesucristo sobre todas las cosas. Cuando Pablo dice mi evangelio, simplemente no es que sea su evangelio, sino él lo hace personal y propio, porque como lo dije la semana pasada, desde entonces se habían estado enseñando otro tipo de enseñanzas y él dice no, tengan cuidado con todas esas cosas, tengan cuidado con lo que escuchan, con las doctrinas diferentes a este evangelio que proclama a Cristo, que el centro de este evangelio es Cristo. Y la observación se compara, mis amados, con el evangelio como instrumento para establecer a los creyentes. No solamente para salvarlos, pero para establecerlos. La verdad del mensaje del evangelio es el medio de la vida espiritual y la estabilidad de un cristiano, mis amados. Necesitamos el evangelio que proclama a Cristo cada día de nuestra vida. El mismo evangelio que nos salvó es el mismo evangelio que necesitamos día a día para ser establecidos, para ser afirmados, para ser transformados, para ser cambiados, mis amados.
Número 2, el Dios eterno nos ha revelado su misterio. Dice que el Evangelio es la verdad revelada. Pablo va a decir aquí en algunos de estos versos, dice que había estado escondido, había sido un misterio esto. Dice que los antiguos o los profetas habían escrito algunas acerca de estas cosas, pero realmente no había una claridad. El misterio escondido, dice Pablo, desde hace mucho tiempo. En la palabra misterio, en el original, es como, la única manera que me viene a la mente es como, yo creo que ya, esto ya no lo hacen antes, pero antes, me acuerdo yo, cuando estaba jovencito, hace un par de años atrás, cuando iban a los que hacían carros, las industrias que hacen carros, cuando iban a tener un nuevo modelo, en el anuncio de televisión lo cubrían. No sé si se acuerdan, algunos que quizás, ya los más jóvenes no se acuerdan de eso, pero los que son como yo que sí se acuerdan. Cubrían el carro y entonces salían hablando del carro, y al final del comercial, ¿qué hacían? Lo destapaban y entonces uno podía ver el carro del que estaban hablando. Es más o menos eso de lo que está hablando Pablo. Que los profetas escribieron algunas cosas, pero no teníamos la claridad. Quizás mirábamos la forma, así como si fuera un carro, podíamos mirar la forma del carro y hablaban del carro, pero realmente no sabíamos los detalles, no sabíamos el color del carro, hasta que quitaban la lona, ¿cierto?, del carro o lo que lo cubría. De repente el ingeniero que había, o el diseñador de este carro, sabía cómo este carro lucía, sabía lo que este carro podía hacer, y nomás nos decían, pero no lo podíamos ver. Pero finalmente, al final del comercial, cuando quitaban entonces la lona del carro, podíamos admirar el carro, y muchos salían a comprarlo, ¿no? De esto es lo que Pablo está hablando, que era simplemente una sombra, que los antiguos escribieron acerca de esto, pero no había claridad en cuanto a esto. El evangelio estuvo oculto desde siglos, muchos siglos, mis amados, y vino a ser revelado. La lona fue quitada, mis amados, en la venida y el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Fue entonces cuando este evangelio del que Pablo ha estado hablando en Romanos fue manifiesto, para que entonces el mundo entero lo pudiera ver, mis amados. La venida de Jesús, cuando Él vino, sucedió algo único. La eternidad vino entonces a invadir nuestro tiempo y esta tierra, mis amados. Y entonces el Dios se encarnó de entre nosotros. Su venida, mis amados, fue el acontecimiento por el cual toda la historia desde Génesis, cuando usted lee o estudia la Biblia, mis amados, usted empieza a ver desde Génesis, todo es hacia la venida de Cristo, hacia la venida de Cristo. Y finalmente, cuando Cristo viene, es el despliegue de todo aquello que miramos en el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que nuevamente Cristo viene, se despliega este evangelio, la verdad y el conocimiento de Dios acerca de este evangelio que puede cambiar la vida de las personas, y comienza una nueva historia. Por eso hasta el día de hoy la humanidad dice antes y después de Cristo. Dice que no creen en Cristo, pero dicen antes, porque Él vino a poner un punto en la historia. Desde Génesis podíamos mirar algunas cosas acerca de Cristo. Los profetas hablaron de este Cristo, de su nacimiento, de su muerte, de su vida, pero no había una claridad. Y entonces Él vino y se hace carne y habita entre nosotros. Y se despliega este evangelio, y miramos el plan perfecto, y miramos la razón, el propósito detrás del plan de Dios. Y entonces ahí comienza una nueva historia para nosotros. El misterio de las buenas nuevas que ahora ha sido revelado, mis amados,
mediante la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo, ha sido ahora la puerta abierta al cielo, para que aquellos que por medio de la fe puedan recibirlo como el Señor de señores y Rey de reyes sobre sus vidas, pero para que sean o tengan una vida de obediencia en Él. Al contemplar, mis amados, este evangelio de piedad, el ministerio de Cristo muriendo por nosotros, tomando nuestro lugar, viviendo por nosotros e inclusive viviendo en nosotros, si le aceptamos, debería de llevarnos, y esto lo miramos ya, este solamente es un Pablo está haciendo un resumen de todo, mis amados, debería de llevarnos, lo más natural debería de ser rendir nuestras vidas a Él en obediencia. Porque de eso se trata el misterio. Vino a establecer la verdad del Señor a través de Jesucristo, el plan de redención a través de Jesucristo. Y ese mensaje del evangelio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora se había sido revelado en los antiguos profetas, a través del Antiguo Testamento, empezamos a ver algunas cosas acerca de este plan perfecto del Señor con referencia a Cristo. Pero aún ellos, los mismos profetas, al escribirnos, quizás, quiero atreverme a decir que quizás ni ellos sabían por qué escribían lo que escribían. Pero después vino Cristo, mis amados, y entonces hoy tú y yo podemos comprender el plan perfecto de Dios. Y el objetivo de esta revelación del misterio es que todas las personas que conozcan acerca de este misterio, que el propósito de que una vez que este misterio ha sido revelado a las personas, como tú y yo, es que nos debe de llevar no solamente a creer, pero obedecer, llevar una vida obediente en Cristo. Porque este evangelio, mis amados, exige una obediencia. No puede el evangelio ser revelado a nuestras vidas y continuar viviendo igual. No podemos. O has permitido que el evangelio te cambie, te transforme, o no. Por eso para mí es difícil. Cuando yo leo en las escrituras lo que este evangelio hace, me es difícil entender por qué muchas veces, una cosa es que todavía estemos batallando con algunas áreas de nuestras vidas, porque yo también. ¿Soy el único? Gracias, hermanos, por ser honestos. Todos estamos batallando con algunas áreas de nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestro orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una cosa es tener una batalla de todos los días contra estas cosas para que el Señor siga cambiando y transformándonos. Y otra cosa es simplemente miras a personas que dicen que son cristianas y simplemente no han cambiado en nada. Siguen siendo las mismas personas, el mismo carácter, la misma manera de pensar. Cuando nosotros recibimos esta revelación de parte de Dios, nos debe de llevar, mis amados, exige una vida obediente, una vida sometida a Dios. Cuando entendemos lo que este evangelio es y ha hecho por nosotros, mis amados. Un verdadero cristiano, mis amados, cuando entiende y recibe la revelación de este evangelio, nos debe de llevar, cuando entendemos lo que Dios, quien Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros, debería de llevarnos, mis amados, a amar, a tener un corazón agradecido y amar a ese Dios que ha hecho tanto por nosotros. Porque nada de lo que Dios hace por nosotros no lo merecemos, ni lo merecíamos. Sin embargo, simplemente Él lo ha hecho por amor a nosotros. Entonces esto nos debe de llevar a una obediencia. Durante mucho tiempo el evangelio estuvo oculto, mis amados, y fue revelado, o fue revelado simplemente parcialmente, quizás en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Pero entonces Dios vino a revelarlo a través de la vida de Jesucristo.
Y el plan de Dios es que ese evangelio sea revelado a toda la humanidad. Entonces, cuando Cristo se fue, Él le dijo a los discípulos: ok, yo me voy, ya mi evangelio, el plan de Dios de redención ha sido revelado. Ahora ustedes vayan a las naciones y prediquen y proclamen esto que ustedes han visto y aprendido. Y ellos comenzaron. Y ahora estamos aquí tú y yo en el 2023. Y la pregunta es: ¿y ahora qué? Hemos sido salvos. ¿Y ahora qué? No solamente, el plan de Dios no solamente es salvarnos, cuidarnos y ayudarnos cada día en nuestra vida para que seamos transformados para el día final. Pero también tenemos una responsabilidad, que hay muchas personas. El plan de Dios y el deseo de Dios es que este evangelio sea revelado a todo mundo. Que nadie tenga excusa de decir: yo no escuché, yo no supe. Y esa responsabilidad recae también sobre nosotros. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con esa responsabilidad? Porque la revelación del misterio ahora ha sido dada a ti y a mí. La entendemos, ha cambiado nuestra vida. Pero si ha cambiado y transformado, si realmente ha cambiado y transformado nuestra vida, ¿seremos tan malos de no compartir eso al vecino que también necesita escuchar esto, que puede cambiar su vida? Si ha cambiado y restauró mi matrimonio, ¿seré tan malo que no puedo compartir esto que restauró mi matrimonio con el matrimonio de mi compañero de trabajo que necesita ser restaurado? ¿Será que no puedo compartir las buenas nuevas que han cambiado y transformado mi vida? Que mi vida no es igual. ¿Será que no la puedo compartir con alguien más? Porque al final, mis amados, esa revelación del misterio que se nos ha sido dada, a la cual debemos vivir una vida sometida y en obediencia a Cristo, es también una tarea o la responsabilidad nuestra de continuarla llevando hacia adelante a aquellos que no lo han escuchado todavía. Y por último, Pablo termina diciendo: al único y sabio Dios sea la gloria para siempre. El evangelio es la sabiduría de Dios, mis amados. En contraste a la sabiduría humana, cuando empezamos a ver el plan de redención, en cómo se produjo, en cómo esto fue puesto, mis amados, realmente yo sigo estudiando, tratando de entender cómo es que Dios hizo esto. El evangelio es la sabiduría de Dios. Voy a crear un poquito de tensión, los voy a hacer pensar. ¿Está bien? ¿Les gusta pensar? Así los voy a dejar, que se vayan pensando. No les voy a dar la respuesta. Pero imagínese usted, Dios crea al universo y crea un mundo y crea al hombre. Crea todas las cosas, por supuesto, y crea al hombre y a la mujer. Y el hombre y la mujer pecan en contra de Dios. Pregunta: ¿usted cree que Dios no sabía eso? ¿Que el hombre y la mujer iban a pecar? Antes de la fundación del mundo, antes que Él creara todas las cosas, antes que creara el universo, el mundo, y antes que creara al hombre y la mujer, Dios ya tenía el plan de redención para el ser humano. Y aquí es donde muchas personas dicen: ¿y entonces para qué creó al hombre y a la mujer? ¿O por qué Dios permitió que pecara? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Para manifestar su gloria a todos nosotros. ¿De qué otra manera realmente íbamos a conocer al Dios de gracia, al Dios de misericordia, al Dios de amor, al Dios de bondad,
si no era a través de manifestar todo este plan perfecto de su grandeza y de su gloria a nosotros los hombres y a todos nosotros los seres humanos, mis amados. Esto es sabiduría de Dios. No lo podemos inclusive entender en nuestras mentes finitas. No lo alcanzamos a entender, mis amados. Y todo esto Él lo hizo en su mente divina, destinado para todo el mundo, para todas las naciones. Y Pablo dirige su alabanza al autor como el único Dios sabio. No hay nadie más que se pueda comparar. Su sabiduría se muestra tan maravillosamente en el Evangelio y en todas sus obras, mis amados, que solamente Él puede ser considerado verdaderamente sabio. La frase al único y sabio Dios, mis amados, es seguida inmediatamente a través de la frase a través de Jesucristo. ¿Por qué Pablo puso eso? ¿Por qué el Espíritu Santo le guió a poner eso? Al único y sabio Dios, a través de Jesucristo sea la gloria. Porque toda la gloria que ahora Dios va a recibir o recibe o está recibiendo, mis amados, es a través, por los siglos de los siglos, va a ser y es a través, por toda la eternidad, de la obra que Jesús hizo aquí en la tierra. Entonces, cada vez que usted se reúne en un lugar como esto, cada vez que usted está en cualquier otro lugar y usted dice, wow, en verdad Dios ha sido bueno, la gloria sea para todo, es cada vez que a través de nuestras vidas, de nuestras palabras o aún de lo que pensamos, le damos gloria a Él, es por la obra que Jesucristo ha hecho en nosotros. Y entonces cuando Dios mira, cuando nosotros le damos gloria de diferente manera en nuestra manera de vivir, Dios lo mira y dice, wow, esto es por obra de la obra de mi Hijo Jesús en la tierra. David no pudo darme gloria si él no hubiera conocido el misterio dado a través de mi Hijo Jesucristo. Si mi Hijo Jesucristo no hubiera salvado a la hermana Dulce no hubiera podido entonces glorificar al Padre. Y por eso toda la gloria que Dios recibe hoy es a través de Jesucristo, mis amados. Dios fue quien intervino. Y suya es la sabiduría. Él fue el de la idea gloriosa, combinando la gracia, la misericordia y la justicia. Porque fue su Hijo quien murió. Y fue el poder del Espíritu Santo quien lo resucitó de entre los muertos. Y fue a través de la vida de Jesucristo que ahora el Espíritu mora en aquellos que son de Él. Eso somos tú y yo, mis hermanos. Aquellos creyentes que hemos sido redimidos por el Señor. Y es a través de Él y a través de la obra del Espíritu Santo ahora que podemos vivir una vida en victoria contra Satanás, contra el mundo y aún contra nuestra propia carne, mis amados. Y al igual que Pablo termina diciendo, a Él sea la gloria para siempre, amén. Igual que él, me encanta la manera en que Judas termina su carta también. Creo que tenemos aquí la carta de Judas. No es Judas Iscariote, ¿okay? Tranquilos, este es otro Judas. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Esto es lo que estábamos diciendo. El mismo evangelio que nos salvó es el mismo evangelio que necesitamos cada día para ser guardados, para ser afirmados, para ser transformados, para que nos ayude a llegar hasta el día final. Aquel que es poderoso, o sea, Dios mismo, es quien nos guarda a nosotros sin caída para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, las mismas palabras que Pablo, nuestro Señor, sea la gloria, sea la majestad, sea el dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Mis amados, solo el evangelio que nos ha salvado es capaz de mantenernos firmes hasta el fin. Entonces,
Vayamos y vivamos el Evangelio en nuestras vidas, cada día de nuestra vida. Que no sea un evento que pasó hace 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, cuando yo tenía 17. Que no sea un evento, sino sea el evento que sucede cada día en nuestras vidas, mis amados. Y el privilegio que tenemos como cristianos es que también de transmitir esas buenas nuevas que nos salvó a nosotros, transmitírselas a alguien más. Termino con esta historia. Es una historia que leí por ahí. Cuando Jesús, y ya pueden pasar la banda si van a pasar, los veo por allá que están así, que pasamos o no pasamos. Pasen, muchachos. Cuando Jesús, después de que Jesús había muerto en la cruz y había resucitado, dice la palabra del Señor que Él ascendió a su gloria. Esta es una historia, que esto no está en la Biblia. Es una historia, es una ilustración. Entonces Él regresó a su gloria. Mientras todavía llevaba las marcas de sus sufrimientos, uno de sus ángeles se le acerca y le dice: wow, Jesús, debiste haber sufrido terriblemente por los hombres, por la humanidad allá en la tierra. Jesús contesta y le dice: sí, lo hice, lo di todo por ellos. Y el ángel le pregunta y le dice: ¿saben todos lo que hiciste por ellos? ¿Saben todos lo que hiciste por ellos? Jesús contestó y dice: no, todavía no. Hasta ahora solamente algunos lo saben. Y el ángel le preguntó: ¿qué vas a hacer para que todos sepan? ¿Cuál es el plan para que todos sepan acerca de lo que tú has hecho por la humanidad? Bueno, dijo Jesús, pedí a mis discípulos que se encargasen de contárselos a otros, y esos otros a otros más, hasta que las partes más remotas de la tierra hayan oído mi historia. El ángel parecía dudar un poco acerca de esto, pues sabía muy bien acerca del ser humano. Y el ángel dijo: pero ¿qué pasa si se olvidan? ¿Qué pasa si se cansan de contarlo? ¿Qué pasa si allá en el siglo XXI, en el 2023, en The Woodland, Texas, el ser humano deja de contar la historia de tu amor por ellos? ¿Y entonces qué? ¿Tienes algún otro plan?, le preguntó el ángel a Jesús. Y Jesús respondió: no tengo otro plan. Mi iglesia es mi plan. ¿Qué vamos a hacer tú y yo para que alguien más conozca acerca del evangelio que cambió nuestras vidas, que es el mismo evangelio que nos sostiene cada día? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Primero, 3 cosas te invito a hacer mientras vamos a cantar una última canción para terminar. Mientras meditas ahí, te voy a pedir 3 cosas. Una, si tú eres una persona que aún no, que esta es la primera vez que tú escuchas acerca, de este evangelio que nos vino a salvar, Dios dio su hijo por mis pecados, para perdonarme, a ti te invito, quiero decirte que no estás aquí por casualidad. Jesús ha estado persiguiéndote. Jesús ha estado buscándote. Y si alguien te invitó a venir a este lugar por primera vez, no ha sido una casualidad. Es más, a ti Jesús te quiere decir lo siguiente: el amor de Jesús por ti ha sido tan grande que tú estabas muy lejos, condenado por una eternidad, a estar sin Dios, sin esperanza. Tenías que pagar tus pecados con tu propia muerte eterna en un lugar muy lejos de Dios que se llama el infierno. Pero Jesús tomó tu lugar, llevó tus pecados en la cruz, para que ahora tú pudieras poner tu fe y tu confianza en Él, para entonces tú pudieras ser salvo.
para que tus pecados fueran perdonados y tuvieras ahora la oportunidad de tener una relación con Dios. Y si tú pones tu fe y tu confianza en Jesús, en la obra de Jesús, en lo que Él hizo por ti, la palabra de Dios dice que si tú lo crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Él es el Señor y Salvador de tu vida, serás salvo. Y desde ese momento en adelante no tienes que tener temor, porque Jesús ha pagado el precio por ti. No es por lo que tú eres o por lo que tú puedas hacer, es porque Jesús pagó el precio por ti. Y si tú eres esa persona, te voy a pedir que ahí donde estás tú simplemente entregues tu corazón y tu vida al Señor. Y me encantaría escuchar tu historia. Y si tú quieres platicar al final con nosotros, uno de los líderes o conmigo, nos encantaría conocerte y escuchar tu historia. Segundo, si tú dices, bueno, yo soy cristiano, pastor. Hay cristianos que tuvieron un evento de salvación. Yo vengo a la iglesia de hace 5 años o 10 años o 20. Toda mi vida he sido cristiano, dicen. Pero no han confiado en el mismo evangelio que los salvó hace 15 años. No es el evangelio en el que estás confiando día a día para que el Señor te afirme, te transforme, te cambie y te sustenta hasta el último día. A ti te quiero decir, cristiano, que si tú eres esa persona, deja de ser un cristiano mediocre. Deja de ser un cristiano que simplemente piensa que llevando una religión estás bien con Dios. ¿Vas a ser salvo? Creo que si has creído en tu corazón vas a ser salvo. Pero Dios no desea que vivas una vida mediocre aquí en la tierra. Dios desea cambiarte, transformarte, santificarte para que estés listo para la eternidad. No vivas, deja de vivir la vida cristiana mediocre. Cristo vino a morir por algo más grande que eso. Cristo desea que comencemos a experimentar la vida abundante, no hasta que lleguemos al cielo, comenzando aquí en la tierra. Y cuando digo abundante, no se me vaya por allá por las cosas materiales, ¿ok? Eso no está hablando Dios, sino la vida que Dios desea que tengamos en Él. Y tercero, si tú eres cristiano, el plan de Dios es que ese evangelio que fue revelado a ti sea revelado también a otras personas que tú conoces. Yo no las conozco, tú no conoces a las personas que yo conozco y yo no conozco a las personas que tú conoces. Dios te ha puesto a ti específicamente en ese lugar de trabajo. ¿Tú crees que estás ahí porque eres el ingeniero? No. Estás ahí porque tienes una misión que cumplir en Dios. ¿Tú crees que vives en el vecindario donde vives porque tuviste el dinero para comprar la casa? No, mi amado. Dios te puso de misionero ahí en el lugar del vecindario donde tú vives. Y Dios te ha puesto en esta iglesia para que sigas creciendo. Pero hay muchos alrededor de ti. Al H-E-B donde tú vas a comprar o al Walmart, donde quiera que tú vayas, hay personas alrededor de ti que necesitan la revelación del evangelio que puede cambiar sus vidas. El plan de Dios es la iglesia. Eso eres tú y yo. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a invitar a que te pongas de pie y mientras